Vamos a empezar a grabar. Ya, me van a decir si están viendo mi pantalla o no. No, nada, Auxi. No, no, Ya, Auxi. Nada, no se ve la pantalla. Cacho, un cacho. Pantalla. Comenzar ahora. Ya, ahora sí, ¿no? A ver, esto no. Ah, Sí, ahora sí, Auxi. ya, un cachito. ¿Qué materia somos? Ah, no. Esta tensión de partícula, ya. Ya, el primer tema que van a ver con el ingeniero es el estado tensional de la partícula, ¿no? ¿En qué consiste el tema? Generalmente cuando tenemos vigas o lo que sea, se saca un pequeño diferencial, ¿no? Pequeño diferencial. Y se lo analiza como un cubo, ¿no? De un cubo. Y obviamente que ese cubo tiene esfuerzos cortantes y esfuerzos de esfuerzos cortantes, esfuerzos más, ¿no? Esfuerzos cortantes y esfuerzos de axiales, ¿no? Obviamente van a tener esos tipos de esfuerzos y primeramente se los analiza a ese cubito como si tuviera esfuerzos cortantes y esfuerzos de tensión, ¿no? Te lo voy a dibujar de esta manera, pero gracias a un gran matemático como es Cauchy, eh, se lo demuestra, ¿no? Que, que los esfuerzos son iguales, ¿no? Los esfuerzos cortantes en una cara son iguales. Entonces ya no hacemos tan el análisis para todos los... Vamos a copiar esta parte. No, esto generalmente lo van a ver con el ingeniero más a detalle, solamente para un poco de recalcar más, ¿no? Este cubito. No, entonces en este cubito van a aparecer esfuerzos de cortante y esfuerzos de tensión, ¿no? En la viga. O en este cubito, como se lo podría ver. No, si yo lo represento en un plano, ¿no? En un ejes de coordenadas en 3 dimensiones en este caso, ya no en el plano, vamos a tener este tipo, ¿no? De aquí va a salir el... Ay, ay, ya. El eje X, el eje Z y el eje Y, ¿no? Como dijimos, en estas caras van a aparecer esfuerzos cortantes y de tensión en estas caras, ¿no? En realidad, como es un cubo, ¿cuántas caras han de tener? ¿No? En todas esas caras han de tener esfuerzos de corte y tensión. Pero Cauchy dijo que cuando sufre una deformación, todas las fibras se deforman de igual manera, ¿no? Entonces, gracias a esos descubrimientos, se dice que los esfuerzos que ocurren en una cara o los esfuerzos cortantes son las mismas, ¿no? Y eso ocasiona que los cálculos sean mm, sean más sencillas, ¿no? De aquí van a salir un esfuerzo cortante. Esta cara significa al plano. ¿En qué plano estaríamos en esta carita de aquí? Si lo ven, toda esta carita de aquí. En el plano ZY, ¿no? Y estamos en el eje. De ahí sale el eje X, ¿no? Entonces va a ser la cortante XY, ¿no? XY. Ya que está en la dirección Y. Y esta va a ser la cortante XZ, ¿no? Y perpendicular a la cara va a salir el esfuerzo.
perpendicular a estas, van a ser paralelas, va a ser el esfuerzo X, ¿no? Y lo mismo pasa para las otras caras, ¿no? De aquí, este puntito va a salir el esfuerzo, no, perdón, el esfuerzo cortante. ¿En qué cara estamos? En la cara Z, ¿no? Va a ser esfuerzo cortante en Z, y está en la dirección de Y. Lo mismo pasa con esto, ¿no? En aquí, perpendicular a la cara, va a ser el esfuerzo en Z, ¿no? El esfuerzo. En aquí era el esfuerzo en X, en esta parte va a ser perpendicular a la cara, va a ser el esfuerzo en Y, ¿no? De ahí también van a salir los esfuerzos cortantes, ¿no? No, esta va a pertenecer a esto. De aquí va a ser el esfuerzo cortante en Z, en la cara Z y en la dirección X, ¿no? Y lo mismo pasa con esto. Va a ser el esfuerzo cortante en la cara Y en la dirección X, ¿no? Y lo mismo con este esfuerzo cortante en la cara Y en la dirección Z, ¿no? Cochi, ¿qué dijo, chicos? Estos esfuerzos cortantes son iguales. Cortante YX es esta cortante de aquí con esta cortante de aquí, ¿no? Entonces, cortante YZ es igual a la cortante ZY. ¿Y qué más? Ah, esta cortante más, ¿no? Estos cortantes, pues los cortantes de aquí. Esta parte de aquí con esta parte de aquí son iguales. El esfuerzo ZX va a ser igual al esfuerzo cortante XZ, ¿no? Esto va gracias al teorema de Cauchy, ¿no? Esto también, chicos, va con una demostración, no es tan sencilla hacer la demostración, ¿no? Si alguno quisiera postularse a cursos de auxiliatura, le convendría ver cómo se resuelve estas demostraciones, ¿no? Ya, como estos esfuerzos cortantes son iguales, no es necesario analizar todas las caras. Por eso en el estado tensional de la partícula lo que hacemos es analizar solamente una cara, cualquiera de las caras, ¿no? Generalmente se analiza el plano XY, ¿no? Ya estamos familiarizados desde básicas la parte de utilizar el plano XY, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar esos planos, ¿no? Los esfuerzos de una partícula en el plano, ¿no? En una partícula, en el plano, ¿no? ¿Y en qué plano? Va a ser en el plano X y Y, ¿no? En ese plano se va a analizar esa partícula, ya que los esfuerzos cortantes son iguales. Este esfuerzo en X, en la otra cara, que va a ser el lado contrario al eje X, va a ser igual, ¿no? Por eso solamente se analiza una cara, ¿no? Y también los esfuerzos cortantes de esta carita son iguales, ¿no? Y lo mismo va a pasar con estos esfuerzos cortantes, ¿no? De este extremo, del otro extremo de la cara, ¿no? Por eso se analiza solamente una cara. No al principio, antes de ese análisis que se hacía, se tendría que resolver varias ecuaciones. En este caso solamente tenemos tres incógnitas, ¿no? El esfuerzo cortante en X, Y, el esfuerzo cortante de X, Z y el esfuerzo en X, nada más. No solamente tenemos tres ecuaciones, ¿no? Tres incógnitas y obviamente para resolver ese estado tensional de la partícula, ¿qué es lo que necesitamos? Si nosotros tenemos tres incógnitas, necesitamos obviamente tres ecuaciones que puedan resolver nuestras dichas incógnitas, ¿no?
En este caso solamente va a ser esta carita y va a estar en el plano X y Y, aunque no está tan aquí, casi aquí sería, ¿no? No, X y Y, ¿no? De ahí, chicos, salen los esfuerzos cortantes, ¿no? De aquí va a salir un esfuerzo cortante, YX, y el otro esfuerzo cortante va a ser igual a esfuerzo X y Y, ¿no? Ahora, el esfuerzo va a ser perpendicular, ¿no? Perpendicular a la cara, dijimos, ¿no? Entonces, esto va a ser el esfuerzo en X y de ahí va a salir otro esfuerzo que va a ser perpendicular a esta cara, va a ser el esfuerzo en Y, ¿no? Por el teorema de Cauchy, chicos, miren, estos esfuerzos cortantes son iguales, ¿no? Van a ser iguales, ¿no? Este es en esta cara. Para la otra cara va a ser de distinto, o sea, de flechitas contrarias, ¿no? De distintos, del otro sentido, ¿no? Para que esta partícula esté en equilibrio, ¿no? Esfuerzo cortante en X. Y en este sentido va a estar el esfuerzo cortante XY, ¿no? Y perpendicular a esta va a salir el esfuerzo cortante en X, ¿no? Y lo mismo pasa con esto, el esfuerzo cortante en Y, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si este estado tensional hace un determinado giro, ¿no? Va a ser un determinado giro de esta manera, ¿no? Puede hacer este girito, ¿no? Digamos, tengo esto al inicio, ¿no? Ahora, va a ser un determinado giro y ya no se los va a considerar va a ser otros ejes, ¿no? Cuando hacemos rotar ejes, en cálculo 1 ya vimos, cuando hacemos rotar ejes, ¿no? Ya no se considera estos mismos ejes, X, estos son ejes en coordenadas globales, ¿no? Los ejes al principio. Una vez rotadas ya son otros ejes que se los asume, ¿no? Entonces esta lo vamos a hacer rotar, a cortar, a ver cómo se hace eso. Nos va a rotar un determinado ángulo, ¿no? Los ejes se van a mantener, digamos, rota de esta manera, de este punto, va a ser X y Y, ¿no? Pero ahora los nuevos ejes, sabemos, de este punto mismo, va a haber otro eje, ¿no? Que va a ser perpendicular a la cara, ¿no? Perpendicular a la cara. Y otro va a ser perpendicular a esta cara, ¿no? Y esto, la condición también, que tienen que ser perpendiculares, estos dos ejes, ¿no? Y estos ejes se los conoce como eje U y eje B, ¿no? Y los ángulos que rotan, digamos, antihorarios se los considera como positivos. En el caso de que rote de manera negativa, ¿no? De manera horaria, entonces el ángulo va a ser, no, el signo va a ser negativo, ¿no? Y también los esfuerzos cortantes van a cambiar. Esta ya no va a ser el esfuerzo cortante en X, ¿no? Cuando yo hago rotar, la expresión va a ser el esfuerzo cortante en U y el esfuerzo cortante en B, ¿no? Y también van a cambiar, ¿no? Esta parte de aquí. Ya no va a ser el esfuerzo cortante X y Y. Va a ser el esfuerzo cortante V, ¿no? Y el esfuerzo cortante también va a ser BU, ¿no? Y esto se lo considera un ángulo alfa que rota, ¿no? Hasta ahí todo claro, chicos. Obviamente aquí también se cumple esto, ¿no? Que el esfuerzo cortante BU
es igual al esfuerzo cortante V, ¿no? Pero hay que recalcar que el esfuerzo cortante BU, es distinto al esfuerzo cortante YX, ¿no? Es distinto. O también el esfuerzo cortante XY es distinto al esfuerzo cortante V, ¿no? Eso hay que tomar muy en consideraciones para no cometer errores al momento de resolver un ejercicio. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No, Auxi. Ya. Vamos a ver ahora las ecuaciones que nos permiten resolver estas incógnitas. Digamos, yo tengo este esfuerzo cortante en X, la cortante en XY. También me puede dar el esfuerzo cortante V, ¿no? Entonces, generalmente en los ejemplos, en los ejercicios de exámenes, nos pide calcular el esfuerzo cortante en BU, el esfuerzo cortante en B, ¿no? Y ya voy a tener, generalmente siempre me dan tres que se llama tres datos, ¿no? Y con ellos voy a poder calcular las otras incógnitas, ¿no? Ya. Ahora vamos a ver las ecuaciones que nos permiten calcular dichos esfuerzos rotados, ¿ya, no? Transformación de esfuerzos. ¿No? Ahora vamos a ver cómo podemos calcular dichos esfuerzos con un ángulo de rotación, ¿no? ¿Qué tal si yo hago rotar un ángulo de 10 grados y cuánto va a ser el esfuerzo que ahora me va a producir, ¿no? Ahora, vamos a ver el esfuerzo. El esfuerzo, si va a rotar antihorario, va a ser el esfuerzo 1. El esfuerzo U va a ser igual a ¿qué? Al esfuerzo en X más el esfuerzo en Y dividido entre 2, ¿no? Más el esfuerzo en X. Esto también, chicos, se demuestra, ¿no? Estas ecuaciones, lo que vemos aquí, ¿no? Por el coseno de 2 veces el ángulo que rota, ¿no? Más el esfuerzo en XY por el seno de 2 veces el ángulo que rota, ¿no? Ahora vámonos con los esfuerzos en B. Los esfuerzos en B van a ser casi lo mismo, el esfuerzo en X, pero con una variante. Más el esfuerzo en Y sobre 2, esto es Y, menos, esta es la única variable, es el signo, nada más. El esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y sobre 2, ¿no? Por el coseno de 2 veces el ángulo alfa, menos el esfuerzo en X, cortante en XY, por el coseno de 2 veces alfa, ¿no? ¿Y cómo calculo el esfuerzo cortante V? El esfuerzo cortante V va a ser igual a menos el esfuerzo en X más, menos el esfuerzo, perdón, menos es, ¿no? Y sobre 2, ¿no? Por el seno de 2 veces alfa, más la cortante XY, por el coseno de 2 veces alfa, ¿no? Ya, para poder un poco simplificar las cosas, esta partecita se lo considera como una semisuma, ¿no? El esfuerzo X más el esfuerzo Y dividido entre 2. Y esto se lo considera como la semidiferencia. Varios ya lo deben tener el libro del auxiliar, ¿no? Entonces, esto se lo considera como la semisuma y el ingeniero también lo considera de esa manera, ¿no? Y esto es la diferencia, ¿no? ¿A qué me refiero?
que el esfuerzo, aquí lo voy a poner, ¿no? Que el esfuerzo X más el esfuerzo en Y dividido entre 2 es igual a S, a la semisuma, si lo consideran, ¿no? Esto va a ser como la semisuma, ¿no? Y el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y dividido entre 2 es a la diferencia, ¿no? Semidiferencia. Semidiferencia. ¿No? Ya, con esos ya podemos calcular infinidad de resultados, ¿no? Infinidad de ejercicios que ya no están, ¿no? Pero también el ingeniero nos pide a veces calcular los esfuerzos máximos, ¿no? Los esfuerzos máximos que se pueden producir si yo hago rotar un determinado ángulo, ¿no? ¿A qué ángulo, digamos, esto puede rotar un ángulo de 1 grado, digamos, y cuánto va a ser el esfuerzo en U? Si hago rotar 2 ángulos, o 3 hasta 10, ¿cuánto va a ser el máximo valor que va a tener el esfuerzo U o el esfuerzo en B? ¿No? Sí, nos falta una fórmula, ¿Cuál? la semisuma de los esfuerzos normales es igual Ah, a la semisuma. sí, pero eso sale de sumar solamente esto, chicos. Sumar esto y esto solamente les va a salir a ¿no? Sí, también, ¿no? Al esfuerzo en U, al esfuerzo en X más el esfuerzo en Y va a ser igual al esfuerzo en U más el esfuerzo en B. En realidad, chicos, hay varias ecuaciones que a medida que vamos a resolver en el círculo de Mohr se van a dar cuenta, varias ecuaciones que nos va a servir para poder facilitarnos la resolución de los problemas, ¿no? ¿Te refieres a esta ecuación, no? Esfuerzo en X más esfuerzo en Y es Sí, igual a sí, esfuerzo en U, exacto. U y B, ¿no? Entonces, vamos a ver infinidad de ecuaciones que nos van a servir para facilitar la fórmula. Eso lo vamos a ver en el círculo de Mohr. Generalmente nos va a parecer más sencillo, ¿ya? Pero esto sale sumar esta expresión con esta expresión nada más. Miren, varias expresiones se van a simplificar, ¿no? Esto con esto se van a simplificar, ¿no? Y si sumamos esto, nos va a quedar el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y, ¿no? Esto con esto se van a sumar y nos va a salir de aquí. En realidad sale de esto, ¿no? De esta expresión de aquí. Ya. ¿Hasta ahí tendrían alguna duda? ¿Pregunta? Vamos a ver ahora los esfuerzos principales máximos. Cuando nosotros, ya les dije, ¿cuándo puede ser este valorcito un máximo? O este puede ser un mínimo, ¿no? Cuando el esfuerzo cortante es 0. Sí, una de esas, pero ¿cómo podríamos, a ver, cuando nosotros queremos maximizar una función o minimizar, qué es lo que hacemos? Cuando igualamos la primera derivada igual a 0. Eso, y para saber si es un máximo o un mínimo, lo derivamos por segunda vez y aplicamos como unas propiedades que teníamos, de saber cuando era mayor a 0 había un mínimo y cuando era menor era un máximo. eso, ¿no? Eh, No se han olvidado de cálculo. Sí, eso. Auxi, disculpe, en la segunda fórmula, en la de B, ¿no sería con seno? ¿O estoy mal? Y sí creo que Sí, esta. Me van a hacer recuerdos, chicos. Miren, siempre me equivoco. Miren, esto sí es seno. No, sí, aquí en CCB. Seno, seno, sí. Si, Me van a si hacer yo me recuerdos. Miren. grababa esa fórmula con día como tarde seno. Mm, vale, sí, van a disculpar, chicos. Siempre se nos va. Y ahorita sí vamos a derivar, nos iba a salir medio raro. Ya. Entonces, eso es lo que se hace, chicos, para calcular los esfuerzos máximos. Se deriva esta expresión y vamos a calcular cuánto vale alfa para que nos dé un máximo. Eso lo podemos hacer o directamente lo anoto las ecuaciones, chicos. ¿Qué dicen? lo haremos a Oxy. Ya. Sí, pasito a pasito, Lo Auxi, vamos a por hacer bien. favor.
Ya, vamos a derivarlo. Primeramente vamos a derivar esta expresión de aquí. Vamos a querer maximizar esta expresión, ¿no? Entonces vamos a derivar la derivada del esfuerzo U con respecto a qué valor. Al alfa. Quiero maximizar el ángulo alfa, ¿no? Entonces va a ser la derivada de alfa. Vamos a derivar. No, esto va a ser constante, chicos. Va a ser constante 0 más esta expresión va a ser constante. Lo voy a anotar como la diferencia nomás, chicos, ¿sí? La diferencia. Vamos a derivar esto. La derivada de coseno, ¿cuánto es? Menos Coseno. Es No. eso, menos seno. Derivada de coseno es seno, ¿no? 2 veces alfa. Por la regla de la cadena va a ser, Por derivamos lo de adentro, por 2, ¿no? Más el siguiente. El esfuerzo cortante va a ser constante, va a ser tau x, xy. Por la derivada de seno va a ser coseno de 2 veces alfa por 2. ¿No? Entonces ya tenemos la derivada, ¿no? Para que sea un máximo, su compañero ya nos dijo, la segunda derivada, a ver, vamos a ver un pequeño para que se guarde, ¿no? Para tener un máximo o mínimo, derivamos la función, una función f de x, ¿no? Y esto lo igualamos a 0. De ahí va a salir un mínimo, perdón, y un máximo, ¿no? Pero la segunda derivada me va a decir si va a ser un mínimo o un máximo. Entonces, si la segunda derivada es menor a 0, es un máximo. Ya. Y obviamente, si es mayor, va a ser un mínimo, ¿no? Entonces, eso. ¿Ya? Entonces, esta expresión de aquí lo voy a igualar a 0. ¿Ya? ¿Y qué voy a tener? Aquí vamos a igualarlo a 0, va a ser la diferencia. Menos 2 por el seno de 2 veces alfa. Y aquí, ¿qué vamos a tener? Va a ser igual a menos más 2 por tau xy por el coseno de 2 veces alfa igual a 0. ¿No? Puedo factorizar el 2, ¿no? Puedo factorizar el 2 y como es 0 aquí, se va a simplificar, ¿no? Entonces, aquí solamente me va a quedar. Y también aquí puedo hacer un artificio, multiplicar. Voy a multiplicar primero por un medio. Un medio por el coseno más, ¿no? Por el 1 sobre coseno de 2 veces alfa. ¿No? Miembro a miembro. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener ahí? Si yo multiplico esto, se va. Lo vamos a hacer sino paso a pasito. Por 2 por el seno de 2 veces alfa. Por 1 sobre 2 por el coseno de 2 veces alfa. ¿No? Más 2 por la cortante xy por el coseno de 2 veces alfa. Por toda esta expresión. 1 sobre 2 por el coseno de 2 veces alfa. ¿No? Y esto va a ser 0 por toda esta expresión. Un medio por el coseno de 2 veces alfa. ¿No? Y estos términos de aquí se van a simplificar. Miren, ¿qué términos se van a simplificar? Coseno, esto con esto se va a ir. Este 2 con este 2 se va a ir. Esto 0 por algo es 0. ¿No? Y entonces, ¿qué me va a quedar? Esto también se va a ir con este término de aquí. ¿Y qué es lo que voy a tener? Va a ser menos la diferencia por la tangente. Tangente de 2 veces alfa. ¿No? Va a ser tangente. Seno sobre coseno es tangente. Más, aquí se van a simplificar y me va a quedar la cortante nomás, ¿no? Cortante x, y, igual a 0. No, esto es la diferencia. Parece 0, pero es la diferencia. A disculpar por ese t. Lo voy a hacer así. No, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Esto lo voy a pasar al otro miembro y voy a tener la tangente de 2 veces alfa. Alfa va a ser igual a menos. Con este, va a ir al otro miembro con negativo. Con este negativo va a ser positivo, ¿no? Entonces, xy
¿Qué más? No estamos olvidando de nada más. Yo soy capo para olvidarme algunos números. Ya. Sí, ahora podemos despejar. Base 2, alfa, sub S va a ser igual al arctangente. Ah, ya, ya. Este D lo vamos a pasar a dividir. Mira, no estamos olvidando eso más. Va a ser arc tangente de la cortante X sobre la diferencia. ¿No? Listo, ya lo tenemos. Y este alfa, chicos, cuando estamos maximizando los esfuerzos, ¿qué se lo considera? Principal. Los esfuerzos principales, pero al ángulo alfa tal vez ya muchos tienen el libro se lo considera como un alfa P, ¿no? Entonces, este alfa P no va a ser solamente alfa para distinguir, ¿no? Porque ese alfa es un alfa que me va a ocasionar que tenga unos esfuerzos máximos, ¿no? A esto se lo considera como alfa sub P. Va a ser igual, lo vamos a poner como 2 alfa P, va a ser igual a arc tangente, o también esto para usarnos tanto, va a ser a la tangente, a la menos 1 también se lo escribe, ¿no? Tau XY sobre T. Y eso sería la solución para un esfuerzo máximo. Pero ustedes me dirán, mire, yo quiero maximizar, hemos maximizado el esfuerzo U, ahora quiero maximizar el esfuerzo B, pero si se dan cuenta al momento de derivar, solamente van a cambiar los signos y vamos a obtener el mismo resultado que tenemos aquí, ¿no? Vamos a obtener el mismo resultado. ¿Por qué? No, si nosotros aquí solamente, aquí también, a ver. La derivada de coseno va a ser menos seno, ¿no? Positivo. Derivada de seno, ¿no? Vamos a obtener el mismo resultado, chicos. ¿No? Entonces, ustedes también pueden verlo con el esfuerzo en B y llegar a este mismo resultado, ¿no? Entonces, para un esfuerzo máximo, esto ocasiona un esfuerzo máximo. Máximo, ¿no? Y algo más, chicos. Si el esfuerzo U es un máximo, esto tiene que ser efectivamente un mínimo, ¿no? No pueden ser los dos máximos. Este es un máximo y este va a ser un mínimo. En el círculo de Moore se van a dar cuenta a qué me estoy refiriendo con eso. ¿Ya? Ya tenemos los esfuerzos máximos. Ahora, yo también quiero calcular el esfuerzo cortante máximo. ¿Cuándo se va a producir el esfuerzo cortante máximo? Lo mismo, ¿no? Voy a agarrar esta ecuación. Esto me van a confirmar si esta ecuación está bien. Tal vez se me fue el signo o coseno. Sí, creo que está bien. Oxi, El signo me podría. ¿Ya? Oxi. Dale. Dale. ¿Por qué le ha colocado 0 la semisuma Oxi para derivar? ¿A 0? ¿Cuál? Ah, la semisuma, ¿no? Cuando nosotros derivamos respecto a algo, mira, ahorita estamos derivando la derivada del esfuerzo U respecto a alfa, ¿no? Todo lo que no sea alfa es constante. Eso lo vimos en cálculo, ¿no? Entonces, esta expresión de aquí, la semisuma, no está en función de alfa, ¿no? Por eso la derivada de una constante es 0, ¿no? Esto está multiplicando, ¿no? Cuando nosotros derivamos un producto y al lado es una constante, la constante lo dejamos tal como cual y lo derivamos solamente la parte de esta función de aquí, ¿no? ¿Sí ha entendido esa parte? Sí, Oxi, una constante. Ahora sí, Oxi. Ya, eso. Cualquier duda que tengan en el momento, chicos, no quiero que se queden con las dudas. La otra forma Ya, y lo mismo de hacer máximo, mínimo. el esfuerzo máximo. Sí, uno que no toma en cuenta el ángulo P. Ya. Este 2 alfa P, reemplazamos aquí, vamos a tener un alfa, no vamos a tener un valor de alfa,
Mira, el esfuerzo cortante XY, la semidiferencia van a ser como datos, ¿no? Vamos a tener como datos y nos va a dar un ángulo valor en al grados centígrados, ¿no? En grados nos va a dar. Entonces, ese grado, un ángulo que nos va a dar de resultado, los emplazamos en estas ecuaciones de aquí y nos va a dar un esfuerzo máximo o puede ser un mínimo, ¿no? Porque aquí tenemos dos ecuaciones, ¿no? O sea, solamente reemplazamos 2 alfa P en estas expresiones de aquí y cuando nosotros reemplazamos este alfa P en el esfuerzo cortante, esto nos tiene que salir igual a 0. ¿Ya? ¿Hasta ahí tuvieran alguna duda? No, Esto, ya. Esto Eh, lo pueden Auxi- hacer. Ya, dale. ese alfa P no afecta, ¿no? Digamos, como tal, la P solo es para denotar. Sí, para diferenciar que es un alfa que me va a ocasionar unos esfuerzos máximos, Ah, ¿no? ya, eso solo es Nada escritura, más. nada más. Sí, eso. Sí, eso sí. Ah, está bien, gracias, Auxi. no Ya, leí por una... eso el libro. Ya. Ahora, para calcular los esfuerzos principales o esfuerzos cortantes máximos, se parte con la misma lógica, ¿no? Vamos a derivar el esfuerzo cortante, ¿no? Eso lo hacemos también o podemos hacerlo también o tal vez ustedes pueden practicar, ¿no? Y si no les sale, podemos volver a hacer. Esfuerzos principales máximos cortantes, ¿no? Vamos, esfuerzos cortantes. Esfuerzo cortante no sería, ¿no? Máximo. En el plano. Ya. Ahora, esto también va a ir por la misma lógica. Nosotros vamos a derivar tau v respecto de alfa. La derivada de seno es coseno, ¿no? Menos 2 por el coseno. Aquí nos estamos olvidando esto. ¿Lo hacemos esto más, chicos? ¿Qué dice? ¿Por qué va a salir? A ver qué artificio más se utiliza aquí. No, nada más. Va a salir capiche. Ya, a ver, pero lo vamos a hacer, ¿ya? La derivada del seno, ¿cuánto es? Coseno, Coseno, ¿no? 2 coseno. Vamos a practicar un poquito más de cálculo. No, derivada de seno, coseno, 2 coseno. Ya, la derivada de coseno va a ser menos tau xy, la derivada de 2 por el signo ya lo estoy tomando aquí, chicos. La derivada de coseno, seno, ¿no? Seno de 2 veces alfa, ¿no? Y esto lo igualamos a 0. Lo vamos a igualar a 0. De 2 caray, aquí nos pareció negativo. Sí, yo creo que está bien. Ya, ojalá que... A ver, un cachito. Va a ser esto lo vamos a igualar a 0. De 2 por lo podemos simplificar, ¿ya? ¿No? Lo podemos simplificar, esto es 2 y solamente me va a quedar menos, o también los signos, ¿no? Ya va a ser la diferencia por el coseno de 2 veces alfa menos positivo el tau xy por el seno de 2 veces alfa igual a 0, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Lo mismo, ¿no? Podemos dividir por seno o por coseno y nos va a dar tangente, ¿no? La diferencia más tau xy, aquí nos va a resultar como tangente, ¿no? Tangente de 2 veces alfa va a ser igual a 0, ¿no? ¿Qué más? Puedo mandar al otro miembro la semidiferencia xy. XY va a ser la tangente de 2 veces alfa, va a ser igual a menos la diferencia, ¿no? Y de aquí la tangente de 2 veces alfa va a ser igual a menos la diferencia sobre la cortante, XY.
¿no? Y 2 alfa sub S va a ser igual a la tangente de menos 1. De la menos la diferencia sobre tau xy, ¿no? Y eso sería la solución, chicos. ¿No? ¿Alguna duda de ahí? ¿No? Esto también, cuando nosotros tratamos de relacionar, siempre hay que tratar de ver cómo lo puede ser, a qué se refiere con estos valores, ¿no? En cálculo generalmente se hace esto, ¿no? Se relaciona en un triángulo rectángulo. Y ahí vemos cuánto vale seno y coseno, ¿no? De aquí podemos decir en un triángulo rectángulo, porque a veces esto ponerlo en una ecuación es algo complicado, ¿no? Y es mejor ponerlo de esta manera, ¿no? Pero eso solamente para algunos calculitos, ¿no? La tangente de 2 alfa va a ser de esta manera. Tangente va a ser igual a cateto opuesto, la diferencia sobre tau xy, ¿no? Entonces, la hipotenusa va a ser d cuadrado más tau xy, ¿no? Ahora, miren en esta expresión de aquí. Nosotros podemos... ¿Qué? El menos. El menos sí, lo podemos poner también aquí, como aquí, pero al hacer la hipotenusa va a ser, esto va a ser al cuadrado, va a ser lo mismo, ¿no? Pero sí estaría bien también ponerlo de esta manera, ¿no? El signo negativo más, ¿ya? Ahora, de aquí podemos sacar el seno de 2 alfa, ¿no? Que va a ser menos d sobre la raíz, ¿no? De d cuadrado más tau xy al cuadrado, la cortante. ¿No? Y lo mismo pasa con el coseno. El coseno hacemos una relación nomás, ¿no? Con esto. Esto obviamente que ya es un máximo. Pero hay que demostrar, ¿no? También que es un máximo derivando por segunda vez, pero no hay que derivar nuevamente y ver que esta expresión sea menor a 0, ¿no? Para que sea un máximo. Relativamente sea un máximo, ¿no? Aquí va a ser el coseno de 2 veces alfa, va a ser tau xy dividido entre esta expresión de aquí, más tau xy al cuadrado. Perdón, chicos, este es al cuadrado. No, ya tenemos seno de 2 veces alfa, coseno de 2 veces alfa. Estos valores de aquí puedo reemplazar a esta ecuación de aquí, de mi cortante. A esta ecuación de mi cortante. Al de aquí puedo reemplazar, ¿no? Al de aquí. Y vemos qué nos sale, ¿no? Vamos a ver qué nos sale de la expresión, ¿no? Entonces, reemplazando esto lo vamos a considerar que es un tau máximo. Y a este valorcito de aquí, antes que me olvide, es un tangente o este valorcito de aquí se lo considera como 2 alfa sub s, ¿no? Entonces va a ser 2 alfa sub s, va a ser igual a la tangente o artangente también se lo conoce, ¿no? De varias maneras, menos la diferencia sobre tau xy, no 2 alfa sub s. Esto es para un esfuerzo máximo, ¿no? Un esfuerzo máximo, tienen que tener en cuenta, un esfuerzo máximo, ¿ya? Y estos también hacen que mi expresión sea un máximo, ¿no? Estas de aquí, ¿ya? Entonces, si reemplazo eso en mi ecuación de cortante, ¿qué voy a tener? Menos, a ver, aquí lo voy a copiar, creo que no me va a alcanzar la ecuación, cortar, vamos a hacerlo así. ¿Qué voy a tener? Seno de 2 veces alfa es igual a menos, con este menos se va a volver positivo. Esto es la diferencia, esta es la diferencia, ¿no? Esta expresión de aquí. Por la diferencia dividido entre la diferencia al cuadrado más la constante xy al cuadrado a la raíz.
No, el seno valía esa expresión, ¿no? Más la cortante XY por el coseno de 2 veces alfa. Vale la cortante XY dividido entre la diferencia al cuadrado más la cortante XY cuadrado. ¿No? ¿Y qué es lo que me queda? Aquí me queda t cuadrado, la diferencia al cuadrado, más la cortante XY cuadrado, dividido entre la diferencia al cuadrado más constante XY cuadrado. ¿No? Ya. Estos valores son iguales, ¿no? Es como si fuera yo hacer esto. A la 1, a la 1 medio. ¿Y esto cuánto sale? Esto es igual a la A un medio. raíz de A, ¿no? Ley de exponentes, porque el término de aquí, lo que está dentro de la raíz es lo mismo de aquí. Entonces puedo hacer esto. Entonces el tau máximo va a ser igual a positivo raíz de diferencia al cuadrado más tau xy cuadrado. ¿No? Y eso sería la solución, ¿no? De un tau máximo, ¿no? Con eso ya vamos a calcular, ¿no? Entonces, yo lo podía reemplazar directamente con alfa sub p, ¿no? Con el alfa sub s de esta manera. Primero calculando la diferencia dividida en la cortante xy. Voy a tener el ángulo en grados, chicos. Esto va a ser en grados. ¿No? Entonces, su calculadora traten de poner en grados, no en radianes. No, en grados. Y les va a botar. Y este valor de grados 2 alfa sub s los reemplazan en esta ecuación. Entonces les tiene que salir el mismo valor, ¿no? Pero esto me parece más cortito, la diferencia por tau al cuadrado, ¿no? A la raíz, ¿no? Entonces, a veces, Ok. ya dale, Cero me sale algebraicamente a mí ese tema. esto. Sí, toda esa expresión. Tal vez el signo no lo estás considerando. El seno de 2 veces alfa es menos t, la diferencia, Ah, cierto, cierto. dividido entre la raíz, Sí, ¿no? Entonces, con eso se va a volver positivo, creo, ¿dónde? Si positivo es negativo, positivo se va a convertir, ¿no? Y con eso se va a agrupar, ¿no? En el caso de que sea, saber, negativo, tampoco tendría que salir de 0, porque aquí está xy cuadrado, aquí es la diferencia. No, tal vez algo te has equivocado, pero está bien. ¿Ya? A ver, ¿qué más? ¿Ya tienen alguna duda hasta ahí? ¿No hay dudas? Chicos, la participación también lo tomo en cuenta. En realidad todo lo tomo en cuenta para que al final los compañeros o todos los que tuvieran interés no tengan una nota de 51, ¿no? Generalmente una nota de, no sé, si hay que aprobar la materia, hay que aprobar bien, ¿no? Tendrían que tener 80, 70, ¿no? El que menos se esforzar, yo creo que va a tener un 51, creo, ¿no? Pero eso sí, chicos, me gustaría que todos tuvieran buena nota, ¿ya? A ver, vamos a ver ahora, tenemos poco tiempo, vamos a terminar, creo, el círculo de Moore, ¿no? Ahí se van a dar cuenta que el círculo de Moore es un tema muy importante, ¿no? Muy interesante también, con eso puedes resolver estos problemitas, ¿no? Coulomb de Moore. Hasta ahí pueden hablar, chicos. ¿Qué dudas tienen? no, sí, haremos Sí, ejercicios. nada, ¿no? Hoy día creo que vamos a hacer el círculo de Moore a detalle. Y la siguiente clase, creo que vamos a pasar unas 2 clases para terminar toda esta parte, estado tensional de la partícula. No es tan complicado. Cuando yo llevé también me parecía medio complicado. Y no es tan complicado que digamos, chicos, solo es un poco practicar. ¿Ya? Y van a ver que les va a resultar bien sencillito.
Ya, el círculo de Moore, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo graficar en el círculo de Moore? Solamente yo necesito dos puntos, en realidad sí, 2 puntos para graficar el círculo de Moore, ¿no? Los problemas que nos van a dar generalmente nos van a dar de esta manera, ¿no? Incógnitas nos va a dar, ¿no? Y a veces algún problema nos pide graficar y representar todos los valores que calculamos en el círculo de Moore y a veces no sabemos cómo representar. Yo cuando yo llevé la materia, en realidad sabía calcular bien, pero no sabía cómo poder graficar esos valores en el círculo de Moore. Ya, entonces ustedes van a estar en ventaja, van a poder graficar en el círculo de Moore a detalle. ¿Ya? Y eso es lo que quiero que tomen en cuenta, que sepan más que yo. Y van a ser los futuros auxiliares. ¿No? En realidad cualquiera puede ser auxiliar, ¿no? No tienen que tener miedo a postularse. Yo generalmente al principio, ¿no? Que se llama cuando era mi auxiliar, el auxiliar. Vilches, yo tenía miedo, ¿no? Puta, parecía, en realidad era muy, sabía parece todo. Y no, pues, daba miedo postularse. Creo, ¿no? Sí, a mí me daba miedo, ¿no? Ya, entonces aquí tenemos los datos que vamos a tener. Vamos a tener el esfuerzo cortante, el esfuerzo XY, perdón, esto va a ser esfuerzo en Y, chicos, ¿no? Entonces, para graficar, yo necesito dos valores, 2 puntos en realidad. Lo voy a considerar como al esfuerzo X, y al otro valorcito al esfuerzo cortante XY, el esfuerzo cortante XY. ¿No? Ya tengo un puntito, ¿no? El otro punto se lo considera como el esfuerzo Y, el esfuerzo en Y, y aquí solamente cambia el de signo, solamente cambia el de signo. Va a ser, aquí era positivo y aquí va a ser negativo. El esfuerzo X y Y, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo representar estos valorcitos en un círculo de Moore? ¿No? Tal vez muchos ya tienen el libro del auxiliar. No, yo no tenía en realidad estos días tiempo, chicos. Lo voy a sacar PDF ya. Los voy a enviar directamente en PDF para los que quieren en color. ¿Ya? Sí o sí les voy a enviar en PDF estos días, ¿sí? Porque la biblioteca que se llama al frente de la facultad del centro, en las fotocopiadoras hay ese libro, chicos, los que pueden ir, pueden. Ahí está, creo, a 35, creo, a color, a blanco y negro. En realidad, quería ir a dejar el libro para hacer fotocopia, pero ya hay ese libro, ¿no? Entonces no había necesidad de volver a dejarlo. Ya, ahora, primeramente nos vamos a graficar un plano cartesiano. Pero este plano cartesiano ya no va a ser el plano cartesiano que nosotros conocemos, X, Y y Z, ¿no? Unos X, Y, ¿no? Y ya van a cambiar, ¿no? Solamente esto es para poder graficar el círculo de Moore, ¿no? Esta parte, no me va a alcanzar. Pues vamos a michar espacio. ¿No? Y varios han de ver que el signo lo cambia a este sentido, ¿no? Los esfuerzos cortantes, pero no tiene relevancia, lo podrían llevar al otro sentido para no confundirse, ¿no? Pero para que la mayoría, tal vez no se confunda, lo vamos a manejar de esta manera, ¿ya? Los ejes, ¿no? Y también los ejes de las ordenadas y las abscisas ya va a cambiar, ¿no? En aquí vamos a tener los esfuerzos, ¿no? Y a esta parte vamos a tener las cortantes, ¿no? Las cortantes. Ahora, esta condición también, para poder graficar el esfuerzo en X, va a ser mayor al esfuerzo en Y. Una pequeña condición que me doy para hacer lo que voy a hacer ahora, ¿no? Aquí son todos los positivos. Van a empezar desde el 0. Van a empezar desde el 0, coordenada 0, 0. Van a ir subiendo los esfuerzos, ¿no? En este caso, si el esfuerzo en X es mayor al esfuerzo en Y, ¿no? Entonces el esfuerzo en X estaría más este lado, el esfuerzo en Y más este lado, ¿no? Si es mayor, entonces el esfuerzo en Y va a ser un poco más este lado.
Primeramente nos vamos a graficar los dos puntitos. Ya. Vamos a graficarnos de esta manera, ¿ya? Digamos, vamos a graficar el punto A. Va a ser, digamos, a una distancia. Primeramente lo vamos a hacer un circulito de aquí, ya que no tenemos valorcitos, directamente de esta manera. Y esto es el centroide de aquí, ¿no? Ahora, el punto 1, el punto A lo puedo graficar de esta manera, ¿no? Algo así. Algo así, ¿no? Y tiene como coordenadas el esfuerzo en X, coma, el cortante Y, ¿no? Y el otro valorcito, esto es el punto A, ¿no? El punto B, ¿no? Es el esfuerzo en Y. Lo vamos a graficar de esta manera. Estos chicos, uniendo los dos puntos, tiene que darme de esta manera, algo así. Y eso en los ejemplos se van a dar cuenta que sí o sí tiene que cumplirse algo así, ¿no? Algo ahí. ¿No? Entonces, este va a ser el esfuerzo en Y, ¿no? Va a ser el esfuerzo en Y, como coordenadas esfuerzo en Y, el esfuerzo en Y, negativo. ¿Cómo es negativo? Y es la misma distancia, miren, va a ser lo mismo. Esta alturita tiene que ser la misma alturita de aquí, ¿no? Esta alturita de aquí tiene que ser la misma con esta, ¿no? Entonces, esto va a ser como coordenadas tau XY, la cortante, X y Y, ¿no? Y esto va a ser el punto B. No, uniendo esos dos puntos, yo tengo que encontrar el centroide, ¿no? Se va a intersectar en un punto cualquiera, ¿no? Del eje de los esfuerzos, ¿no? Se va a intersectar uniendo estos dos puntitos, ¿no? Va a ser, hola, siguen escuchando. Va a ser el esfuerzo en X. ¿No? Va a ser aquí. El esfuerzo en Y. ¿No? Y si yo resto esta distancia menos esta distancia, ¿qué distancia voy a tener? En realidad tendría el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y, voy a tener esta distancia de aquí. Esta distancita de aquí. ¿No? Voy a tener el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y. ¿No? Voy a tener esta distancia de aquí. ¿No? Ahora, toda esta distancia de aquí a aquí, ¿cuánto vale? Esta distancia de aquí. Sería la resta de este esfuerzo Fx menos Fy menos Fy. Bueno, esfuerzo en Y. Sí, solamente sería esta parte de aquí sería el esfuerzo en Y y ahora, ¿cómo puedo calcular esta partecita de aquí? Con D. Esta distancia, diré. Esta distancia de aquí a aquí. Esta distancia de aquí. D más delta Y. Sí, también. Esta distancita, ¿a qué va a ser igual si nosotros podríamos calcular o algo? ¿Alguien?
Aquí nos estamos confundiendo, chicos. Algo muy, muy feo, feo. Miren, si yo resto esta distancia más esta distancia, y eso tienen que darse cuenta, voy a tener esta distancia, no esta distancia de aquí, ¿no? ¿No? Esta distancia de aquí. Esta distancia de aquí, ¿no? Ahí está todo bien. Esta distancia de aquí. No, pero yo quiero calcular solamente esta parte de aquí, ¿no? Esta partecita de aquí. Si yo lo divido esta distancia a la mitad, voy a tener esta distancia. O sea, miren, toda esta distancia es esfuerzo X menos esfuerzo en Y. Si yo lo divido a la mitad, voy a tener solamente esta parte de aquí. Solo esta parte de aquí. El esfuerzo X menos el esfuerzo en Y dividido entre 2. ¿No? Y la parte de aquí va a ser lo mismo, ¿no? El esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y sobre 2. ¿No? Sumados esto me va a dar esfuerzo X más esfuerzo en Y. ¿No? Esto es el esfuerzo en Y, chicos. ¿Ya? Ahora, para calcular la distancia al centroide, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar, ¿no? Entonces, este centroide, las coordenadas del centroide, aquí lo voy a poner. De nadas del centroide. ¿A qué va a ser igual? A ese. Va a ser el centroide, va a tener como coordenadas hasta esta distancia, esfuerzo en Y, más le voy a sumar el esfuerzo X menos el esfuerzo en Y dividido entre 2, coma, como el centroide no tiene coordenadas, no está en el eje, no se desplaza en la parte de esfuerzos, el esfuerzo es 0, ¿no? Entonces, estas son las coordenadas. ¿Y esto cuánto sale? Sigma Sí, sí. X más sigma Y medios. Eso, ¿no? Esfuerzo X menos esfuerzo en Y más, ¿no? Medios. Y esto aquí también es igual. Esto es la semisuma, coma D, ¿no? Entonces, con eso ya podemos calcular el centroide, ¿no? Ahora, esta parte de aquí, ¿cómo puedo calcular el radio del círculo de Moore? También a veces nos pide el radio del círculo de Moore. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo lo podría calcular? No Pitágoras. Eso, ¿no? Pitágoras. Esta altura de aquí. Pero no tiene que salir el esfuerzo cortante. Máximos, ¿dónde se va a ubicar? ¿Ya? No, de aquí podemos despejar el alfa sub P. No, perdón, el radio. El radio, ¿qué va a ser igual? O también por geometría analítica, punto final menos punto inicial, ¿no? También podríamos aplicar, pero por trigonometría o geometría lo podemos calcular, ¿no? Entre el radio va a ser igual a ¿qué? Esta parte va a ser el radio cuadrado, ¿no? Perdón, el radio nomás, ¿no? Entonces va a ser el radio, va a ser igual a esto, Raíz. esta parte de aquí es la diferencia, ¿no? Entonces la diferencia al cuadrado más el esfuerzo XY al cuadrado va a ser igual a la raíz, ¿no? Y eso sería el radio, ¿no? Ahora, vamos a ver cuál va a ser, en este gráfico a simple vista, cuál sería el esfuerzo cortante máximo. El radio. El esfuerzo cortante máximo. También, miren, esta parte de aquí, Más arriba esto, hemos sacado esa fórmula, sí. sí, sí hemos sacado, ¿no? Por eso ahora solamente vamos a utilizar círculo de Moore y vamos a ver las demostraciones que ya hicimos, ¿vale?
Vale, Ya, Oxy. esto es el esfuerzo máximo. Máximo, ¿no? Cuando tenemos un esfuerzo máximo, pueden fijarse en la gráfica, ¿qué pasa con la cortante? No tiene, ¿no? Es cero. Cero. Por eso cuando tenemos unos esfuerzos máximos, el esfuerzo cortante vale cero, ¿no? Y este va a ser el esfuerzo cortante mínimo. Máximo mínimo, ¿no? Y el esfuerzo cortante mínimo. Obviamente también aquí, ¿no? Si uno es máximo, si un valor es máximo, el otro obviamente va a ser mínimo, ¿no? Ahora, este es un valor que nosotros tenemos como coordenadas de esfuerzo X y Y. Para poder calcular el esfuerzo cortante máximo, me tengo que desplazar en el círculo de Moore de aquí para aquí, hasta llegar al esfuerzo máximo. Y ese es el ángulo alfa sub P. Si ustedes quieren graficar, chicos, todos sus datos les tiene que cumplir eso, ¿no? Este 2 alfa P tiene que dar, digamos, se grafican a escala, chicos, les tendría que dar aproximadamente el ángulo alfa sub P que ustedes han calculado, ¿no? Este es el ángulo alfa sub P, ¿no? Y también el signo les tiene que cumplir. Antihorario es positivo. Entonces, para llegar a un esfuerzo cortante máximo, el 2 alfa P tiene que ser positivo. Positivo. Si va al otro lado, en otro sentido, respecto a esta línea, a esta recta, hasta el esfuerzo cortante máximo, entonces es un negativo. Eso también, con eso pueden controlar muchos resultados. Ahora, la cortante máxima. ¿Cómo podría calcular? ¿Cuál va a ser los esfuerzos cortantes máximos? Miren, su dominio de esta circunferencia es, lo máximo es esto. Estos puntos de aquí van a ser los esfuerzos máximos, ¿no? Entonces, esta parte de aquí, este punto de aquí, me va a dar el esfuerzo cortante máximo. Y obviamente esto me va a dar el esfuerzo cortante mínimo, porque va a ser de signo contrario. Va a ser este, va a ser positivo y este negativo. Entonces, uno me tendría que dar un valor positivo y un valor negativo. El máximo va a ser el valor positivo y el mínimo un valor negativo, ¿no? Perdón, este línea no lo estoy haciendo bien. Negrito, verdecito lo haremos, ¿no? Entonces, esta parte de aquí va a ser el esfuerzo cortante máximo. Entonces, de esta recta que yo me grafico con los esfuerzos X y Y, yo me voy a desplazar una distancia, un ángulo de 2 alfa sub S. Y ese 2 alfa sub S va a ser el ángulo que yo me voy a desplazar de esta recta hasta esta recta, que va a ser perpendicular al esfuerzo, al eje de los esfuerzos, ¿no? O paralela al esfuerzo de corte, ¿no? Esta recta que yo me voy a trazar. Esta rectita, y esto también se va a prolongar aquí y va a ser algo así, ¿no? Entonces, este angulito va a ser el 2 alfa sub S, ¿no? Y en el caso, digamos, aquí también en la gráfica podemos ver 2 alfa sub S más 2 alfa sub P, me tendría que dar 90 grados, ¿no? En la gráfica, ¿no? Y es una forma de ver también si los resultados están de manera correcta, ¿no? Y con eso ya podemos calcular todos los valorcitos, ¿no? Ahora, ¿cómo podrían calcular ¿qué más? De ahí, el esfuerzo cortante, de aquí podemos ver que el esfuerzo cortante máximo es igual al radio, ¿no? Igual a es igual. El 2 alfa sub S aquí es igual. De aquí también, ¿no? Del gráfico también podríamos esperar que es igual. Mire, la tangente de 2 alfa sub S sub P, ¿a qué va a ser igual? Va a ser a cateto opuesto. Cateto opuesto va a ser igual a tau
XY dividido entre la diferencia, ¿no? El alfa sub P. El alfa sub S. ¿A qué va a ser igual? AD sobre Tendríamos que hacer en esta relacioncita ya, ¿no? En este triangulito de aquí. ¿No? Este triangulito de aquí que ven. Todo es triangulito. ¿No? El 2 alfa sub S, ¿a qué va a ser igual? menos D. Tangente de 2 veces alfa sub S, ¿no? Va a ser igual a D. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa es tau XY. Cortante XY. Pero, ojo, miren, el ángulo es negativo, el lado contrario. ¿No? Entonces, ¿qué me ocasiona? Oxi, ¿no es sobre el radio? ¿Cuál? El tangente de 2 alfa sub S. Anda cochino, pues. ¿Ah? Opuesto Pero la- sobre Ay, qué adyacente. cosa. No, opuesto sobre hipotenusa. Sí, está bien, pero esta distancia de aquí, ¿a qué es igual? Esta es tau X, Y. Esta distancia de aquí. ¿No? Entonces, si yo relaciono tangente, va a ser cateto opuesto, Mi que es la sección, diferencia igual sobre la vamos a salir debiendo. adyacente, perdón, adyacentes, ¿no? Anda cocinale. Tu audio, Empezamos rato, es que ¿quién me está llamaron. con tu audio? Está bien esta parte. Veo que algunos se perdieron. Miren, la tangente de 2 Ya, alfa sub P. una bolsita de arroz o fideo, mejor dicho. Hablan de comida, me da hambre ya. Apaguen sus micrófonos. Ya, veo que la apago. Ya, miren, la tangente de 2 alfa sub S es cateto opuesto, que sería la diferencia, sobre la adyacente, perdón. Y dije hipotenusa, creo, la anterior, ¿no? Adyacente. Opuesto a la adyacente, ¿no? Entonces la adyacente es tau XY. Ahora, como esto es signo negativo, chicos, miren, está en lado contrario, dijimos positivo y negativo. Positivos iban a ser antihorarios, horarios negativos. Entonces, aquí va el signo negativo, ¿no? Entonces, del círculo de Mohr podemos sacar varias cosas que calculamos derivando, ¿no? Las expresiones, ¿no? De esa manera. Chicos, ¿No? Entonces, hasta ahí tuvieran alguna duda, pregunta. sí, Oxi, cuando nos da el ángulo, dos valores nos dan a ver. Sí. Eso representaron el círculo de Mohr. ¿Podemos representar, Oxi? En realidad sí pueden representar cualquier ángulo más que ustedes tengan. Digamos, quieren saber a cuánto va a valer, digamos, otro ángulo, 10 grados, digamos. ¿No? Entonces, ese ángulo lo pueden representar. Pero estos son para calcular los esfuerzos cortantes, esfuerzos máximos, el 2 alfa sub P y 2 alfa sub P, esfuerzo máximo. Pero si yo quiero calcular este puntito de aquí, digamos, el ingeniero nos da generalmente rotado, ¿no? Digamos, de esta manera nos da. ¿No? Que no está rotado y otro rotadito. ¿No? Entonces tenemos que calcular los esfuerzos. El ángulo más, ¿no? ¿No? Un ángulo alfa, digamos, está rotado. ¿No? Entonces, yo también lo puedo calcular eso. ¿No? El ángulo alfa siempre se lo toma de esta manera. Desde esta recta hasta cualquier ángulo. Puedes ver infinidad de ángulos. No sabemos que esta circunferencia está por infinitos puntos, ¿no? O sea, voy a tener infinidad de ángulos, ¿no? Que van a cumplir dicha ecuación. Miren, aquí puedo representar otra rectita, ¿no? Y estos esfuerzos pueden ser los esfuerzos V, ¿no? Que nosotros nos da esfuerzo U y esfuerzo en V, ¿no? Y esfuerzos que nosotros tenemos de este estado tensional rotada va a ser U y V, ¿no? Y el alfa sub S ya no va a ser esfuerzos principales, ¿no? Van a ser solamente el alfa sub S. Va a ser 2 veces
el alfa sub S. No, perdón, 2 veces el alfa nomás. ¿No? Eso sería. Para poder representar también en el círculo de Moore los datos que nos da de este estado, ¿no? Ya rotado. ¿No? Generalmente el ingeniero nos da esto, unos datos. Puede darnos el esfuerzo como dato, el esfuerzo en X, el esfuerzo en Y también como dato, y el esfuerzo cortante no podemos tener como dato. El ángulo también podemos tener como dato, pero el esfuerzo en B, el esfuerzo en U y el esfuerzo en B no podemos tener como dato. Entonces vamos a tener 3 incógnitas con 3 ecuaciones. ¿No? Podemos resolver dicha ecuación y también vamos a calcular el ángulo alfa, ¿no? Este ángulo alfa también lo vamos a poder representar aquí, ¿no? De esta manera. Podemos graficar también, ¿no? Y si ustedes lo hacen a escala, digamos, en una hoja milimetrada, este ángulo, digamos, nos puede dar unos 10 grados, digamos. Entonces, este ángulo de aquí tiene que ser 10 grados, ¿no? 10 graditos. O puede ser también unos 40 o unos 50 grados, ¿no? Este ángulo de aquí, 2 alfa es 2 alfa, tiene que ser 50 grados, ¿no? 50 grados, ¿no? 50 graditos, ¿no? Y esto va a ser el esfuerzo U y el esfuerzo en B. Ah, no, perdón, miren, ya me estoy confundiendo, miren. Sí, cortante. Esto va a ser cortante, ¿no? Miren, esfuerzo cortante U y B, ¿no? De esa manera. Y si yo también prolongo esta manera, y ahí va a depender mucho de quién va a ser el esfuerzo U. Puede ser que este esfuerzo U sea el esfuerzo en B. Graficar, pero teniendo esos dos valores, igual voy a poder intersectar en este punto. No de todas maneras, pero siempre es con los esfuerzos X y Y cuando no está rotado, ¿no? De ahí se va a poder saber cuál es el alfa sub S y el alfa sub P, ¿no? Entonces, este va a tener como coordenadas también. Si en este caso es alfa sub U menor, entonces este va a ser el esfuerzo en B, coma, el tau negativo va a ser, ¿no? Si esto es positivo, y este va a ser negativo, V. De esa manera. Perdón, V, dije, ¿no? V. ¿No? Esto para cualquier ángulo, ¿no? Infinidad de ecuaciones que me cumplan dicho estado, ¿no? De este estado que no está rotado y este estado que ya está rotado, ¿no? Pero para calcular los esfuerzos principales son 2 alfa sub P y 2 alfa sub S, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Veo que se ha llenado el círculo de Moore. Y Sí, de aquí no, también dice- pueden, ya, de aquí también pueden sacar varias ecuaciones, ¿no? Varias ecuaciones. Ya, y yo creo que, a ver, ¿qué hora es? 52. Ya, yo creo que vamos a quedar ahí. La siguiente, vamos a hacer más ejercicios. Pueden mandar, chicos, hay infinidad vamos a resolver los ejercicios de manera virtual que dan y algunos ejercicios que siempre requiere una. Pero no sé cómo será de manera virtual, ¿no? ¿Qué tal es más sencillo? Porque tenemos ya todo a la mano, ¿no? Tenemos varios programas que nos pueden resolver dichas ecuaciones. Entonces, tal vez el problema es ya, tal vez graficar el círculo de Moore, ¿no? Eso lo vamos a ver ya más a detalle cuando estemos haciendo ejercicios. Pero quería ver si se ha tenido alguna duda, preguntas hasta dónde hemos hecho. Auxi, disculpe, ¿será que nos puede enseñar a manejar esos programas o, bueno, sugerir así, a modo de, obviamente no resolver, sino verificar, ¿no?, resultados en las prácticas y así, ¿no? Ya, no hay problema. Vamos a ver. Yo creo que todos tienen la calculadora HP Prime. Yo en general no manejo tan Yo no bien que digamos. tengo, sí. Todos tienen, ¿no? Yo creo que sí. Porque Eh, les va a servir. Ya, No, podría Yo enviar su tengo la código para Texas. descargar en internet, por lo menos. Así también hay, chicos. Yo tengo ahorita en mi
en mi tableta. A ver, les voy a mostrar. Creo que está aquí. A ver, vamos a ver. Código me puede enviar aquí para así descargar su HP. Ya, a ver, este es el programita. A ver, véanlo. HP Print Lite, dice, ¿no? HP. ¿Lo pueden ver en la pantalla? Yo estoy marcando con un cursorcito. Sí, Oxy, lo veo. ¿No? Entonces, eso es la misma calculadora HP Prime que la mayoría casi lo tiene. Entonces, vamos a resolver esto también. Creo que es para compu más chicos. Entonces, se puede resolver sistemas de ecuaciones. Cuando yo llevé, lamentablemente, ser precisos y la calculadora nos va a ayudar a resolver. Y también lo vamos a resolver ahí a medida que fui avanzando y vi coseno, seno, ¿no? Pero ¿para qué si la calculadora tiene más posibilidades de poder resolver problemas, sistemas de ecuaciones, en realidad que no sean lineales y eso, no cuadráticas, también te los puedes resolver. O sea, la HP Prime en realidad es poderosa para resolver, ¿no? Y con eso vamos a comparar resultados, que todo esté bien. Y también van a poder graficar todos sus resultados en el círculo de Moore. Les tendría que salir casi lo mismo. Una manera de poder comprobar que los resultados que han sacado ustedes esté bien es graficar en el círculo de Moore. Por ello, en la práctica voy a resolver a mano, no resolver, o sea, resolver los datos, todas las incógnitas, y también graficar en el círculo de Moore. Ahí se van a dar cuenta, tal vez, no, algo está mal, ¿no? Y volver a revisar. Ya, pero voy a tratar de ya tener las respuestas y así cuando me pregunten, ¿está bien? Y les digo que está bien o van a poder revisar. ¿Ya? Eso, chicos. ¿Tienen alguna dudita más? ¿Una Sí, Oxy. duda, pregunta? Mandé un ejercicio al grupo, no sé si lo has revisado. Ya, yo lo voy a revisar ya esta semana me voy a poner todo al día. Es que tampoco estaba pasando clases, ¿no? Sí, En ni mis realidad me pasa compañeros hasta han ahorita en una opinado, clase. Oxy. ¿Mm? Ni mi... El del libro del auxiliar Vilches. Sí, Ya. A ver, lo vamos a resolver la siguiente clase. ¿Está bien? ¿Qué dicen? sí, Oxy, yo lo he resuelto y tal vez puedo mandar también. Ya, entonces, la siguiente clase lo voy a ver todos los ejercicios. Me voy a poner todo al día ya. Es que recién, como les digo, recién estoy Tareita, Oxy. tareita. Sí. A ver, ¿qué tareita? A ver. No, bueno, para los que quieren, ¿no? Sí, sí, sé que ahorita están renegando mis compañeros. Ya está bien, chicos. A ver, una tareita. A ver. Ta, ta, ta. Pucha, no tengo ejercicio ahorita para enviar. Oh, ¿qué pasó? Ya, pero Sí. eh, a ver, ya les voy a enviar una fotito a ver si lo resuelven. Ya, creo que es de los ejercicios propuestos de ese libro. Otro. A ver, les voy a enviar y a ver. ¿Otros? ¿Tus más malditos? Sí, el que le sigue, sí, ¿sabes? Ya, bomba. Les voy a enviar ya. Hasta hoy día, espérenme, chicos. Esto también les voy a enviar a mucho tardar. No, ahorita mismo les voy a enviar ya. Es que como les digo, la anterior estaba, no sé, en otras cositas y ahora ya estoy con más tiempo. Hasta yo me voy al diario en mis materias. No sé en qué grupos y no sé si tendré choques ahorita. Ya, entonces voy a ver eso todavía en mis horarios. ¿Ya? Oxy, Dale. ¿nos puedes enviar el libro del Bills, por favor, Oxy? Sí, eso hoy día lo voy a tratar de hacer, o mañana, por favor, es que no tenía, como les digo, no tenía tiempo en realidad, y recién dije ya, desde el lunes me voy a poner al día, y recién lo voy a sacar, los voy a pasar en PDF, chicos, no se preocupen, aquí a colorcitos lo tengo, ya, y entonces, tal vez en las fotocopias que se hicieron sacar, no estaba a colores, lo van a entender mejor a colorcitos, ¿ya?
Por favor, auxilio. Así toditos aprobamos. Tienen que aprobar más del 50%. Más y eso. Y con buena nota, chicos. ¿Sabes? El ingeniero pone las notas altas. ¿Ya? No es como algunos ingenieros que máxima nota quieren poner 60. Por más que estés bien, 60 es su máxima nota. Y se creen, ay, puta. Esas notas tener es como decir que el ingeniero es bueno. No, el ingeniero pone a veces 90, 80, buenas notas. Por eso me gustaba llevar con el ingeniero mercado, para tener buenas notas nomás. Ya chicos, entonces en eso. Estudien chicos. El video lo sube. Algo más chicos. ¿Quién me podría ayudar con la parte de José Luis ya me está ayudando con la parte de asistencia. Yo voy a pensar que está aquí. En la parte de puntos ganados, una compañera. Es que participación ayudo y voy a considerar también y los que participan tienen que ganarse puntos, no gánense puntos, traten de aprobar con buena nota, chicos. Hoy día se ganó alguien Ya, aquí, yo creo o nadie. van a mandar un mensajito, no, pues no pude anotar, es como estaba Desde haciendo. la siguiente auxilio. Varios han participado, ¿no? Entonces, Qué mal, 5 desde la puntos, siguiente. Sí, que sea desde la siguiente. Sí, Ya desde auxilio, la siguiente, ¿no? porque ahora Ya, solamente han interrumpido nomás la clase, auxilio. No se entendí bien. Siempre va a ser así. ya. No, En realidad las clases, chicos, van a ser más dinámicos, hablen.